Hola a todos, soy el doctor Daniel Rivera y hoy aquí en Hablemos de Enfermedades Cardiovasculares hablaremos de los síndromes coronarios agudos. Antes que todo, para que ustedes entiendan por qué se llaman coronarios, quiero contarles que las arterias coronarias son las arterias que irrigan el corazón o le nutren al corazón. Son tres básicamente, de las cuales se ramifican en otra cantidad de arterias, pero principalmente son tres, y dos de ellas nacen de un tronco común que se llama el tronco coronario el tronco coronario izquierda, de donde sale la descendente anterior y la circunfleja. Es decir, que de tres arterias, dos tienen un origen común, lo cual nos puede plantear un gran problema si llegase a obstruir dicho tronco de la coronaria izquierda. Para sufrir enfermedades coronarias hay que tener algunos factores de riesgo, claramente. Entre ellos hay factores de riesgo supremamente importantes como el tabaquismo, así como la diabetes, pero también la hipertensión arterial, la obesidad, la dislipidemia, es decir, el sufrir del colesterol alto, bueno, entre muchos otros. También es importante los antecedentes familiares, pues digamos que esto puede tener algún tipo de características genéticas y muchas personas que han tenido familiares de primer y segundo grado pueden sufrir también enfermedades coronarias. Esto sumado a los factores de riesgo previamente explicados. Hay varios tipos de sintomatología o lo que nosotros los médicos y cardiólogos conocemos como sintomatologías típicas y atípicas. ¿Qué es una sintomatología típica del síndrome coronario agudo? Es un dolor torácico opresivo, ¿sí? Es decir, que los pacientes lo describen con la mano acá o con el puño cerrado sobre el pecho, que lo dicen como si alguien se les estuviera o algo se les estuviera parando encima o se les estuviera cerrando el pecho. Suele irradiarse hacia los hombros, hacia los brazos, no necesariamente el brazo izquierdo como muchas personas creen, sino que pueden ser ambos brazos, el cuello, la mandíbula, la lengua puede sentirse entumecida y puede sentir otro tipo de sintomatología como sensación de falta de aire o disnea o lo que nosotros conocemos como cortejo neurovegetativo, que es náuseas, mareos, ganas de vomitar o incluso presentan los pacientes emesis. Suele durar más de 20 a 30 minutos y suele mejorar con medicamentos como el dinitrato isosorbido, el mononitrato isosorbido, la nitroglicerina en general. Esta respuesta a este medicamento, a los nitratos, digamos, le da muchas características de ser un dolor coronario típico. Sin embargo, no todo el mundo presenta este tipo de dolor. También puede presentarse dolores atípicos, y los dolores atípicos pueden ser un dolor también torácico, pero que en vez de ser opresivo puede ser, digamos, urente, es decir, quemante, o que puede ser, por ejemplo, punzante. No tiene que ser de tanta intensidad, no tiene que durar tanto en el tiempo, o puede durar por todo lo contrario muchísimas horas, ¿sí? No necesariamente necesita estar irradiado, pero hay dolores como, por ejemplo, el dolor en el epigastrio, las ganas de vomitar, las náuseas, el vómito, que se presentan de manera individual y que suelen ser manifestaciones de un dolor torácico, pero de una manera atípica. ¿Y qué tipo de pacientes pueden presentar dolor torácicos atípicos en el síndrome coronario agudo? Sobre todo los pacientes diabéticos, las mujeres y los pacientes ancianos. Entonces es muy importante saber estas características porque no todo el mundo va a llegar con este cuadro florido de un síndrome coronario agudo, sino que puede presentar un dolor torácico completamente diferente y a veces los dejamos pasar de largo o las personas prefieren no darle mucha importancia. Ahora, ¿qué es lo más importante? Primero, que el tiempo es corazón, ¿sí? Entre más tiempo ustedes se demoren en consultar, el corazón va a tener más repercusión y va a haber más daño, digamos, a nivel del músculo cardíaco, que va a dar unas repercusiones hemodinámicas, por lo cual, si ustedes llegan a presentar alguna de esas sintomatologías que les acabo de explicar, es importante que consulten. En los servicios de urgencias o en las guardias, lo que se les debe realizar es un electrocardiograma idealmente en los primeros 10 minutos. Esto precisamente con esta consigna de que que el tiempo es miocardio, y para así definir también qué tipo de síndrome coronario agudo puede estar intercurriendo una persona. ¿Por qué? Porque hay dos patentes electrocardiográficas que son síndrome coronario agudo con elevación del ST y sin elevación del ST, que eso es algún tecnicismo que manejamos los médicos, pero que tiene gran importancia en cuanto a la mortalidad.
Porque los síndromes coronarios agudos con elevación del ST, o sea, esa patente en electrocardiograma, lo que van a representar es una posibilidad de mayor mortalidad en los pacientes en el momento agudo. Los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST no se mueren tanto en el momento agudo, o sea, en el momento inmediato, pero sí pueden tener muchas complicaciones posteriores o a largo plazo. Por lo cual para nosotros los médicos es vital hacer un electrocardiograma en el menor tiempo posible desde el momento en que el paciente consulta el servicio de urgencias o las guardias externas. Ahora, como pacientes ustedes deben ser muy honestos sobre qué medicamentos son los que ustedes toman. ¿Por qué? Porque muchos de los medicamentos que toman los pacientes a veces nosotros los podríamos llegar a repetir y podemos incluso generar efectos adversos por sobredosis. Por ejemplo, ¿como cuál? Como la aspirina, como el losartán, el enalapril, la atorvastatina, etc. Muchos pacientes ya vienen tomando esos medicamentos, así que es importante que ustedes, si llegan a presentar algún tipo de sintomatología como la que hablamos ahorita hace un momento, no lo manifiesten a los médicos para nosotros no dar dosis, por ejemplo, como de carga de aspirina, donde damos una dosis alta de aspirina, si el paciente ya la venía tomando, esto se omite, o no tenemos que repetir, por ejemplo, dosis altas de atorvastatina, rosuvastatina o lovastatina, porque posiblemente ya el paciente la venía tomando. Bueno, además, los inhibidores de la fosfodiesterasa, que son básicamente el Viagra, muchos pacientes los usan, los hombres lo usan muchas veces para tener una mejor, digamos, como desarrollo sexual, pero las mujeres también lo pueden tomar en caso de que sufran, por ejemplo, hipertensión pulmonar. Por lo tanto, si ustedes toman Viagra o algún derivado del Viagra o algún medicamento similar al Viagra, deben informárselo al médico. ¿Por qué? Porque uno de los medicamentos principales, como les conté anteriormente, es la nitroglicerina. Y la nitroglicerina, en contexto del Viagra, genera hipotensión arterial severa de difícil manejo que puede incluso terminar en resultados fatales para el paciente. Por lo cual deben ser supremamente honestos sobre qué medicamentos vienen tratándose para nosotros poder actuar en el momento del síndrome coronario agudo. Yo esta transmisión la hice también por Instagram. En Instagram no hablé de un tema muy importante que es qué se hace a partir del momento en que el paciente es diagnosticado con un síndrome coronario agudo. Hay dos posibilidades y dependiendo también de cómo es el electrocardiograma, o sea, de qué patente nosotros encontremos. Pero normalmente, si el paciente llega con un dolor típico, etcétera, posiblemente esos pacientes van a terminar y de acuerdo al electrocardiograma, claramente van a terminar en alguna estrategia de reperfusión. Es decir, van a terminar en alguna forma en que los médicos vamos a tratar de abrir la arteria que se está tapando y está produciendo ese síndrome coronario agudo o esa sintomatología. Y puede ser a través de un cateterismo, ¿sí? Para colocación posiblemente de stents, o sea, unas mallitas dentro de las arterias del corazón que dilatan el vaso sanguíneo y permiten que el flujo sanguíneo se retorne y vuelva a su normalidad, o a través de medicamentos que se llaman fibrinolíticos, que es una sustancia que se aplica a través de las venitas, donde lo que se hace es disolver los trombos o los coágulos que están obstruyendo las arterias coronarias. Idealmente, ese paciente, a pesar de que se le hace fibrinolítico, también en algún momento va a terminar siendo llevado a un cateterismo para ver cómo está la anatomía de sus arterias coronarias. Para esto es importante también que ustedes conozcan qué antecedentes tienen, ya sean ustedes o sus familiares, porque, por ejemplo, para el usar fibrinolíticos hay un esquema de contraindicaciones relativas y absolutas, y si es una contraindicación absoluta, no se puede aplicar fibrinolíticos y hay que buscar otra manera de reperfundir el vaso sanguíneo, como el cateterismo, más colocación de stents. Entonces, si por ejemplo una persona sufrió de un accidente cerebrovascular hemorrágico, es decir, tuvo una hemorragia cerebral en algún momento de su vida, no se podría usar fibrinolítico. Si una persona tuvo, por ejemplo, una cirugía grande en los últimos 3 meses, digamos, por ejemplo, un reemplazo de cadera o una cirugía abdominal importante, etcétera, en teoría no podría recibir fibrinolíticos. Si el paciente tiene un tumor cerebral, no puede recibir fibrinolíticos. Si tuvo un trauma craneoencefálico en los últimos meses, tampoco puede recibir fibrinolíticos. Si tiene algún estigma de hemorragia mayor, por ejemplo, una hemorragia gastrointestinal, tampoco puede recibir fibrinolíticos.
Así que esto es importante que ustedes lo conozcan, tanto sobre sus antecedentes o como los de sus familiares, para el momento en que nosotros hagamos como toda la anamnesis o el interrogatorio, podamos conocer este tipo de antecedentes. Bueno, no siendo más, hoy terminamos con el síndrome coronario agudo. En mi próxima emisión hablaremos de otra enfermedad cardiovascular, hablaremos de accidentes cerebrovasculares y lo enfocaremos de la misma manera. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuál es su epidemiología? Y cómo se manifiesta y qué hacer ante esto. Así que los espero en mi próxima emisión, acá por YouTube, en mi canal de YouTube y también en mi cuenta de Instagram, @dr.danielrivera, donde pueden también verme en vivo. Y si les gusta mi canal, le pueden dar like y seguirme y compartirlo con sus allegados. Muchas gracias.